Cristo dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa fue la mayor victoria de Cristo en la tierra, que Él no vivió para Él. Cuando Cristo vino a la tierra, Él no vino a cumplir su sueño. Él vino a cumplir el sueño del Padre. Él no vino a vivir su vida, vino a vivir la vida de Dios en la tierra. Él no vino a buscar su deseo, Él vino a buscar el deseo de Dios. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que nosotros queremos buscar nuestro deseo, queremos cumplir nuestro sueño, queremos cumplir nuestro propósito y al final terminamos fracasando. Toda persona que ha querido o quiso en la Biblia y fuera de la Biblia vivir para Él siempre fracasó. Si usted lee la Biblia, se dará cuenta que Satanás al principio no era Satanás. Al principio Satanás, que Jehová lo reprenda, era un ángel hermoso, era un ángel bello, lleno de sabiduría, era el líder de la adoración, era un ángel con un gran honor, con muchos privilegios en el cielo, hasta que quiso ser semejante al Altísimo, quiso vivir para Él, quiso cumplir su sueño, quiso compararse al igual que Dios, olvidándose que él era criatura, no era creador. Entonces ese fue el fracaso más grande de Satanás. Satanás al principio no era Satanás, no era la serpiente antigua, no era el adversario, era un ángel lleno de luz, lleno de sabiduría. La Biblia lo describe en Ezequiel 28 y en Isaías 14 con muchas cualidades. Un ángel hermoso, pero hasta el día que se rebeló contra Dios, entonces Dios lo desechó de la presencia de Él. Entonces, ¿cuál es el punto, mis amados hermanos? Que para seguir a Cristo nosotros tenemos que negarnos. Mire, hay muchas personas, esto le pasó cuando Cristo vino a la tierra. Cuando usted lee los 4 evangelios, la Biblia dice que grandes multitudes le seguían. La Biblia dice que habían personas que cuando Cristo desaparecía, en San Juan capítulo 6, cuando Cristo hace el milagro de los panes y de los peces, comieron más de 5,000 personas, aproximadamente fueron como 20,000 personas, incluyendo niños y mujeres. O sea, fue un milagro extraordinario. Y de pronto Cristo esa tarde se va para Capernaum y la multitud mira que ya Cristo no está con ellos. Dice la Biblia que rentaron una barca porque miraban que Cristo no estaba y comenzaron a seguir a Cristo. O sea, cuando usted mire esta multitud siguiendo a Cristo, parecía que amaban a Cristo, parecían que les interesaba a Cristo. Pero como Dios descubriña la intención del corazón en nuestra vida, ¿por qué nosotros le seguimos? Él nos va a hablar conforme a la condición de nuestro corazón. Dice la Biblia que rentaron una barca y le hallaron en Capernaum y le dijeron: maestro, ¿cuándo viniste? ¿Por qué viniste de ahí y nos dejaste solo? Cristo les dijo: de cierto les digo, no me siguen por las señales que miraron, me siguen porque se comieron el pan y los peces y se saciaron. Estas personas seguían a Cristo por un beneficio, no seguían a Cristo porque lo amaban. Y este es el problema de muchos de nosotros, que a veces nosotros, amados hermanos, estamos siguiendo a Cristo por un carro, para que me dé una casa, para que me dé una novia, para que me dé una esposa, para que me dé un novio. No hay nada malo en eso. El problema es cuando le estamos dando prioridad a esto y dejamos a Dios de último. Ahí está el problema. Dios no tiene problema con darte un novio si tú lo quieres, con darte una casa, con darte un carro. El problema es cuando yo le estoy dando más prioridad a lo material que al propio Cristo. Y esto fue lo que Cristo notó en la multitud, que la multitud seguía a Cristo no porque lo amaba, sino porque quería sacarle un beneficio, y cuando le sacaba el beneficio lo abandonaban. Usted sabía que hoy en este tiempo todavía eso no ha cambiado. Habemos personas como la multitud que seguía a Cristo, donde seguimos a Cristo no porque lo amamos, sino porque queremos un beneficio, y cuando le saco el beneficio ya no te quiero, ya no me acuerdo de ti, ya no vuelvo a orar. Mire, en este país pasa mucho. ¿Cuántas personas venimos de Centroamérica, de Honduras, de diferentes países? Y cuando venimos en ese camino, le hicimos grandes promesas a Dios. Señor, si llego a Estados Unidos, yo te voy a servir, yo voy a orar, yo voy a ayunar, me voy a congregar todos los días, voy a vivir para ti. Apenas Dios los trajo a este país, se olvidaron. Dios nos trajo a este país y nos olvidamos de Dios. Y nos olvidamos de las promesas que le hicimos en el camino. Entonces muchos de nosotros muchas veces seguimos a Cristo, le buscamos solo por un beneficio. Y este era el problema de la multitud que seguía a Cristo.
A Cristo no lo impresionó las grandes multitudes que lo seguían. Mire lo que sigue diciendo Lucas capítulo, gloria sea al Señor, capítulo 14, 25, amén, al 27. Mire lo que dice en una traducción, lenguaje actual. Dice, una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. Y de pronto él se volvió y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre, que a su madre, más que a su esposa, más que a sus hijos, más que a sus hermanos, y dice, y a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que no me amen más que a su propia vida. El 27 dice: si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Cristo les estableció las condiciones a la multitud para seguirlo. Porque Cristo, al mirar que esta multitud lo está siguiendo, Él se regresa y les dice: mire, si me quieren seguir, tienen que saber algo. Me tienen que amar más que a su hermano, que a su padre, que a su madre, que a tu esposa, que a tu hijo. ¿Por qué usted cree que Cristo se regresa y les aclara las condiciones para seguirlo? Porque Cristo sabía que esta multitud lo seguía, pero con un enfoque incorrecto. Ellos no lo seguían porque lo amaban. Ellos lo seguían porque queremos más pan, queremos más peces, queremos un milagro, solo queremos un beneficio. Pero no lo estamos siguiendo porque quiero salvarme, porque lo amo a Él, porque Él es el Salvador del mundo. Ellos lo seguían por un beneficio. Así que Cristo, Él conoce el corazón. Cristo conoce el corazón. ¿Por qué usted y yo le estamos siguiendo? ¿Por qué usted es cristiano? ¿Por qué usted sigue a Cristo? ¿Por qué hoy usted vino aquí a la iglesia? ¿Qué busca usted de Cristo? ¿Busca a Cristo o busca un beneficio como la multitud? ¿Le sigue porque le ama o le sigue nomás porque quiere algo de Él, pero si Cristo se lo da, le da la espalda y lo abandona? Usted sabía que así era Israel cuando Dios lo sacó de Egipto. Israel, apenas Dios los introdujo en la tierra prometida, Dios le dijo: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Antes de Dios meterlos a la tierra prometida, en Deuteronomio capítulo 8, Dios le dio instrucciones y le dijo: cuídate de no olvidarte de Jehová. No sea, le dijo, que te enriquezcas. No sea, le dijo, que se aumenten tus vacas, tus ovejas, y se enorgullezca tu corazón y digas: mi mano y mi fuerza me ha dado todo esto, y te olvides de Jehová tu Dios. Mi amado hermano, hay un problema muy grande en nosotros los seres humanos, y es que el ser humano le es fácil para olvidarse de lo que Dios ha hecho por ellos. Habemos aquí personas que Dios ha hecho grandes cosas. Dios te libró de un accidente, te guardó en ese camino cuando venías para este país, pero estando aquí nos hemos olvidado de las promesas que le hicimos a Dios. Ya no nos acordamos, ya no te acuerdas cuando hincabas tus rodillas, cuando estabas allá: Señor, ayúdame, guárdame en ese camino. Pero apenas vinimos aquí nos olvidamos. Pero sabe, Dios es tan bueno, amados hermanos, que Dios, sabiendo que usted se va a olvidar, escuche bien, Dios es tan bueno y tan misericordioso, que aún Él, sabiendo que usted se va a olvidar en aquello que usted le está pidiendo, Dios dice: ok, me estás pidiendo algo, pero yo sé que te vas a olvidar, pero te lo voy a dar. Hay personas que Dios les ha dado algo, aún Dios sabiendo que tú lo ibas a abandonar. Dios es tan bueno que aún cuando tú le estás pidiendo algo, Dios dice: te doy esto, pero yo sé que te vas a apartar de mí. Pero aún así Dios te lo da, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Mi amado hermano, esta multitud que seguía a Cristo, lo seguía porque quería un beneficio de Él. Lo seguía no porque lo amaba. Y Cristo se vio, pastor, en la necesidad de aclararle que si lo querían seguir habían condiciones. Y yo creo, hermano, que todo aquel que ha tomado la decisión de seguir a Cristo, de estar hoy aquí, tiene que saber las condiciones que Cristo pide para que tú seas discípulo y para que seas digno de Él. Escuche bien, una de las cosas que Dios me habló el sábado en la mañana, yo no esperaba esto, pero Dios comenzó a hablarme algo que Dios me enseñó. Esto necesito que lo prediques. Mire lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 37. Cristo dijo algo que me puso a pensar, y este es el resumen de la palabra que Dios me habló. Mire lo que sigue diciendo. Dice el 38, Mateo 10, 38. Dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Sabe qué me habló Dios, pastor? Dios me dijo: hay mucha gente que me está siguiendo, pero no significa que se están negando. Usted puede estar siguiendo a Cristo, pero no significa que es digno de Cristo si no se está negando. Escuche bien, Cristo dijo: si alguno me sigue, y dijo, pero no toma su cruz, ese no es digno de mí.
Y hay muchas personas dentro de la iglesia siguiendo a Cristo, viniendo a la iglesia, se congregan, cantan, pero hay un problema, no se están negando. Y aquí lo que Cristo recomienda para ser digno de Él y ser discípulo, tienes que negarte. Ese es el requisito que Cristo enseña para que tú seas discípulo y para que tú puedas ser digno de Él. Cristo dice, niégate a ti mismo. Toma tu cruz. En otras palabras, seguir a Cristo, venir a la iglesia, no me hace digno de Cristo. La multitud seguía a Cristo, pero no eran dignos de Cristo. ¿Por qué? Porque no se estaban negando. ¿Qué estaban buscando en Cristo? Un beneficio. ¿Pero lo amaban? Claro que no. ¿Les interesaba a Cristo? Claro que no. ¿Cómo miraban a Cristo? Como un maestro, como un profeta. ¿Lo reconocían? No. Mi amado hermano, Dios me enseñaba, mucha gente en las iglesias a nivel general le estamos siguiendo, pero hay un problema, no nos estamos negando. A mí esta palabra, cuando Dios me la dio en la madrugada, yo me puse a pensar y yo le digo, Señor, ahora entiendo que si yo no me estoy negando, yo puedo congregarme todos los días y hay que hacerlo. Yo puedo cantar y hay que hacerlo. Yo puedo seguir teniendo fe en Cristo, hay que hacerlo. Pero la pregunta es, ¿te estás negando amén, conforme a lo que Cristo dice? Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que al final en Mateo 7:21, ¿sabe qué dijo Cristo? No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No es el que lo sigue, es el que hace lo que Él dice. También Cristo dijo en Lucas 6:46, Él dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Dice, y no haces lo que yo te digo. ¿Ve? No basta conseguirlo. Tienes que negarte al Dios que tú estás siguiendo. Tienes que negarte a lo que, amén, tienes que hacer lo que Él te dice que tú hagas. Por eso es que en Mateo muchos dicen, Señor, dice, pero yo profetizaba, Señor, echaba fuera demonios. ¿Y sabe qué le dice Cristo? Hacedor de maldad, no te conozco. En otras palabras, si hacía maldad era porque no se estaba negando, pero sí le estaba siguiendo. Hermano, hay muchas personas que al final vamos a terminar al igual que estos hombres. ¿Sabe por qué? Engañados y confiados que porque estoy siguiendo a Cristo me estoy negando. Dios me hablaba algo y esta palabra me confrontó. Dios me hablaba y me decía, hay mucha gente en las iglesias que me está siguiendo, pero no se están negando. Y porque ellos están siguiendo a Dios, ellos piensan que se van a salvar. Ellos piensan que ya tienen la salvación garantizada y hay un problema. Y aquí Cristo dice, mira lo que sigue diciendo. Dice, ve, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, Cristo está diciendo, me puedes estar siguiendo, pero eso no significa que eres mi discípulo. Eso no significa que eres digno de mí. ¿Cuántas personas siguiendo a Cristo? Cuando usted analiza, la multitud seguía a Cristo. La pregunta es, ¿la multitud amaba a Cristo? ¿La multitud buscaba verdaderamente a Cristo o los beneficios de Cristo? Buscaban sus beneficios. Por eso en San Juan capítulo 6 Cristo les habla y le dice, ve, trabajen por la comida, amén, no trabajen por la comida que perece. Cristo le dice, trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre dará por cada uno de ustedes, la cual el Padre señaló. Mis amados hermanos, ¿sabe qué pasó con esta multitud cuando Cristo la confrontó? ¿Sabe qué dice? El libro de San Juan capítulo 6 en el versículo 66 dice, ve, y muchos, dice, volvieron atrás. Dice, ve, y desde entonces, dice, ya no andaban con él. Ve, porque cuando Cristo les dijo, si me tienes que seguir, niégate. Si me tienes que seguir, tienes que tomar tu cruz. Allá a la multitud ya no le gustó. Pastor, y este es el problema de la gente a nivel mundial en todas las iglesias. Todo está bien si la gente, usted no lo predica que se niegue. Por eso es que mucha gente dice, no, yo creo que Dios es amor. Yo creo que Dios tiene un propósito en mí. Yo creo que Él murió. Yo creo en Él. Yo lo amo a Él. Pero cuando le dices, niégate, ya no le gusta. Porque usted va a ver lo que a la iglesia en este tiempo no quiere negarse. Todos quieren seguir a Cristo. Todos dicen, Dios tiene un propósito para mí. Todos dicen, Cristo murió por mí. Todos dicen, yo creo en Él. Todos dicen, Cristo resucitó y está bien. Pero cuando le dice, niégate, no le gusta. Esta multitud, ¿sabe la decisión que tomó? Volvieron atrás. Ahí usted entiende que esta multitud no seguía a Cristo porque lo amaba. No quería negarse.
Mi amado hermano, nosotros debemos de saber como cristianos que si queremos servirle a Dios, debemos de negarnos. Mire, los hombres que Dios llamó en la Biblia se despojaron, se negaron a lo que tenían. Cuando usted mira el llamamiento del apóstol Pedro en el libro de Lucas capítulo 5, después de aquella pesca milagrosa, dice la Biblia que cuando Cristo le dijo, vengan en pos de mí, los voy a hacer pescadores de hombres. Le dijo a Pedro, ya no pescarás peces, vas a pescar hombres. Dice la Biblia, y dejando las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y eso es lo que la gente en este tiempo no quiere. La gente no tiene problema con que le diga Jesús te ama. Dios tiene un propósito contigo. Eso a la gente no le molesta. No le molesta que le diga Jesús es amor. Sigue creyendo en el medio de la circunstancia. A la gente no le molesta eso. ¿Sabe cuándo es que a nosotros nos molesta? Cuando Cristo dice, niégate a tu deseo, niégate a la carne, niégate al mundo, niégate a los placeres, a las concupiscencias de tu mente, niégate. Ahí la gente dice, no, aquí está difícil, mejor me voy. Porque la gente no quiere negarse. La gente solo quiere el beneficio de Cristo, pero no quiere dar su vida a Cristo. Ese es el problema, que esta multitud seguía a Cristo con un enfoque incorrecto. La pregunta es nosotros, ¿por qué seguimos a Cristo? ¿Qué nosotros, amados hermanos, buscamos de Cristo? ¿Lo buscamos a Él o buscamos un beneficio de Él? ¿Usted sabía que hay gente que está en la iglesia para que Dios le dé algo material? Muchas personas dicen, yo quiero que Dios me dé esto. Y comenzamos a darle más prioridad a las cosas de la tierra que a las cosas de Dios. Cristo dijo claramente en San Juan 6:33. Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. El enfoque de nosotros no deben de ser las cosas de la tierra, debe de ser las cosas del cielo. Si tú buscas el reino y le pones en primer lugar a Él, no tienes que pedir las añadiduras. Eso viene porque Él te lo da como respuesta de que tú lo pones a Él en primer lugar. Y hay personas poniendo lo primero, lo que debería ser primero, lo ponen de último. Ponen en primer lugar lo terrenal y de último estamos poniendo lo espiritual. Y Cristo dijo que si tú buscas el reino, no tienes que pedir añadidura. Él te las va a dar. ¿En respuesta de qué? Que lo estás poniendo a Él en primer lugar. Pero a veces nosotros estamos poniendo primero lo terrenal y de último estamos dejando a Dios a un lado. Por eso es algo muy importante que lo que Cristo dijo en este versículo. Mire lo que sigue diciendo. Lucas capítulo 12, versículo, gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Lucas 9:23, mire lo que sigue diciendo. Y decía Cristo a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La pregunta es, amados hermanos, ¿nos estamos negando como seguidores de Cristo? Esa es la pregunta más grande que hay que hacernos. ¿Por qué esta pregunta es tan importante? La pregunta es, ¿nos estamos negando como cristianos?